poner en perspectiva la situación actual con un experto profesor de Derecho Constitucional. Él es José Ignacio Hernández, él se encuentra en Boston, él es especialista senior de Aurora Macro Strategies, consultor. Gracias, José Ignacio, qué gusto saludarte. A ver, mucho ha pasado, pero ¿qué es lo esencial de hoy? Si quieres comenzamos con el CNE, van 3 días que no publica esas actas. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, buenas noches ya y gracias como siempre por la invitación para estar en tu programa. Fíjate, el punto que tú señalas es en efecto el centro, lo que debería ser el centro de la discusión en Venezuela. Es claro el deber legal y constitucional del Consejo Nacional Electoral de informar de manera pública y transparente el respaldo de los resultados parciales que fueron anunciados en la madrugada del 29 de julio. Y de acuerdo con la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la única manera de proveer certeza, de proveer un resultado que sea considerado como confiable, es primero divulgando los resultados electorales, como por lo demás es la práctica vinculante del Consejo Nacional Electoral. Y segundo, respondiendo a lo que muchos países, tú lo decías, Colombia, Brasil, la Unión Europea, entre otros, han pedido, que no es nada extraordinario. El Consejo Nacional Electoral tiene que permitir el acceso abierto a las actas electorales en las cuales se respalda esa supuesta proclamación del señor Nicolás Maduro. Y termino con algo que es muy importante. De acuerdo con el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Consejo Nacional tenía 48 horas para terminar la totalización, divulgar los resultados y permitir una verificación de esas actas. Y lo cierto es que al día de hoy no hay ningún acceso a ningún tipo de información que permita comprender las razones técnicas que llevaron al CNE a anunciar ese supuesto resultado la madrugada del 29 de julio. Y el que responde y quienes responden son todos menos el CNE al pedido ciudadano y al pedido internacional, y hay que subrayarlo repetidamente. Ahora, el recurso contencioso que ha presentado Maduro en la sala electoral, ¿cómo soluciona o no la situación? Mira, eso tiene un nombre en las ciencias políticas que se acuñó gracias al caso de Venezuela, que se llama legalismo autocrático. Implemento mecanismos, decisiones autoritarias con un ropaje de legalidad. Y mientras más enrevesado es el ropaje, tanto mejor. Entonces Nicolás Maduro lo que está haciendo es un viejo truco que ya se le conoce, que es acudir a la sala electoral del Tribunal Supremo, que dicho sea de paso carece de autonomía e independencia, formular un recurso para, 1, distraer la atención, 2, obtener una decisión que pueda ser usada para criminalizar a la oposición venezolana, y 3, contar con una suerte de sentencia de la sala electoral que avale los resultados del Consejo Nacional Electoral. Pero hay que tener claro lo siguiente: de conformidad con el artículo 297 de la Constitución de Venezuela, la sala electoral no tiene ninguna competencia para verificar actas electorales. Y por último, señalo o recalco lo que ya indiqué: la sala electoral no es un árbitro imparcial, y por eso lo que han pedido todos los actores internacionales, de nuevo, por ejemplo, la Unión Europea, no es solo que se divulguen los resultados electorales, sino han pedido una verificación que cumpla con los estándares internacionales de imparcialidad, y por supuesto, la sala electoral no puede garantizar ninguno de esos estándares. Ergo, todos los caminos regresan al CNE y no pasan ni por la Asamblea Nacional ni por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo debería ser o cuál debería ser la forma de resolver este problema? Y háblame de, ¿hay algún precedente en la historia reciente venezolana? No, precedente ninguno. Todas las elecciones presidenciales en Venezuela de 1998 para acá han contado con un proceso de totalización respaldado en actas. Por supuesto, ha habido abusos, ha habido fraude, ha habido manipulación de votos en centros electorales, pero la práctica es que el Consejo Nacional Electoral anuncia el primer boletín, que es el acta parcial de totalización, y de inmediato, a los minutos,
divulga los resultados electorales discriminados por mesa y más o menos las 48 horas siguientes termina el proceso de totalización. Entonces lo que tú dices es absolutamente cierto. Aquí no debemos distraernos con boicots o manipulaciones al sistema electoral o recursos contenciosos electorales ante el azar electoral. El pedimento es muy sencillo. El Consejo Nacional Electoral anunció unos resultados. La comunidad internacional, la Constitución de Venezuela, el sistema interamericano obligan al Consejo Nacional Electoral a demostrar la fiabilidad, la certeza de ese resultado, y eso solo lo podía hacer de nuevo abriendo los datos. Y si me permites una muy pequeña aclaratoria, el régimen de Nicolás Maduro se está amparando en el artículo 155 de la Ley de Procesos Electorales para decir que él tiene 30 días para publicar los resultados. Pero eso es una manipulación autoritaria de la ley. Esos 30 días se cuentan para publicar el acta de proclamación en la Gaceta Electoral, que ya es el final del proceso. Pero obviamente para que exista acta de proclamación sí, tiene que haber habido una totalización y tiene que haber habido acceso a los datos, y eso no lo tenemos al día de hoy. Claro, el CNE, todos los caminos miran al CNE y los pasos que se ha saltado sin importar más que la proclamación que solamente hizo la mañana del lunes. José Ignacio Hernández, te agradezco toda esta descripción importantísima y muy oportuna en este momento cuando está fluyendo tanta información y necesitamos no quitar la mira del objetivo, que es el CNE y esas actas. Gracias. A tu orden, gracias por la invitación.